Hola, yo les voy a hablar acerca de los contratos por adhesión. Pues básicamente estos contratos es cuando se participa y acepta las condiciones que ya están hechas. Es decir, que la persona que las acepta no participa realmente en la redacción de lo que son las condiciones o lo que es el contrato en general. Entonces, un ejemplo podría ser los contratos de banco, podrían ser los contratos que hacemos en el celular o en aplicaciones como lo pueden ser Spotify, pueden ser Netflix, pueden ser Disney Plus, entre otros. Y pues hay ciertos requisitos para estas cláusulas o condiciones que se presentan en esos contratos, que deben de ser claras, deben de ser legibles, deben de ser fáciles de entender para la persona que las está aceptando. Y pues estas cláusulas o estas condiciones se dividen en tres. Están las particulares, que son las que sí se negocian y que tienen aún más valor que las generales. Están las cláusulas ambiguas, que son un poco confusas y se interpretan contra quien las escribió, porque esa persona realmente debía de redactarlas bien. Y están las abusivas, que realmente sí afectan al consumidor. Y pues la finalidad de estos contratos adhesivos y estas cláusulas es que se proteja al consumidor, que se eviten abusos y garantiza la justicia en el contrato. Bueno, aquí hablamos de lo que son las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión. En ese caso donde una de las partes ya trae todo redactado y la otra puede simplemente aceptar. Muchas veces se llegan a ver cuestionadas lo que son estas cláusulas, ya que pueden ser injustas. Para descalificarlas básicamente se utilizan argumentos que hablen sobre la buena fe, la moral, igual la protección de la parte más débil, etcétera. Pero tampoco se puede asumir de forma automática de quien firma no entiende lo que está aceptando o está firmando en todo caso. Igual aquí entra lo que es el Código Civil, el Código de Comercio, ya que no da una lista tanto cerrada, sino que da bastantes criterios generales. Si tienen por no escritas lo que son las cláusulas que naturalizan a lo que es al predisponente o que amplíen sus derechos, que limiten o que hagan renunciar los derechos del adherente, o sea que no sean razonablemente previsibles para su contenido o su redacción como tal. La doctrina habla incluso de algo que se llama el vicio de sorpresa, cuando aparece una cláusula que no es habitual en ese tipo de contrato. Para evaluar eso se mira que es lo normal en el sector o si hubo una negociación previa como tal. Lo que se intenta cuidar básicamente es el equilibrio de lo que es el contrato. El juez no analiza solo una cláusula tanto aislada, sino que analiza todo el contrato como tal y cómo se puede ver desarrollado el mismo. Igual, aunque el adherente ya haya aprobado la cláusula, eso no se vuelve automáticamente válida, podemos decir, sino que debe representar lo que es la buena fe, que es razonable. En materia de consumo, igual la ley de defensa del consumidor también vigila lo que no existan cláusulas abusivas que abusen a estas personas. Y algo importante, aunque el organismo administrativo haya aprobado lo que es una cláusula como tal, el juez puede revisar igual si es abusiva o no, puede declararse la nulidad parcial e integrar el contrato para mantener su finalidad como tal si llega a ser abusiva esta misma. Bueno, pues yo les voy a explicar un poco brevemente sobre lo que son los contratos del Código Civil y el Código Comercial argentino. Pues un contrato de consumo pues es aquel donde una persona compra un bien o un servicio a un proveedor profesional para uso personal, familiar o ya sea incluso social, ¿verdad? Luego tenemos de que el código reconoce que los derechos del consumidor tienen un rango constitucional. Por eso, en caso de duda, el contrato debe interpretarse claramente a favor del consumidor. Además, también el proveedor debería estar obligado a brindar información clara, gratuita y también detallada, porque se prohíbe la publicidad engañosa. Incluso, o sea, lo que se promete en el contrato de la publicidad forma parte del contrato. Finalmente, pues los contratos son celebrados a distancia o fuera del local. El consumidor puede llegar a revocar su aceptación dentro de 10 días. En conclusión, pues esta regulación realmente busca proteger al consumidor frente al proveedor. En materia de consumo, durante el periodo de revocación, cualquier cláusula, pacto o modalidad que tenga como resultado impedir que el consumidor ejerza su derecho de arrepentimiento se tiene por no escrito. Es decir, aunque el consumidor lo haya aceptado, esa cláusula no produce efectos si limita ese derecho. El sistema de protección al consumidor se integra en tres niveles. Primero, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Segundo, los principios y las reglas de protección mínimas establecidas en el Código Civil y de Comercio. Y el tercero, la regulación detallada contenida en la Ley 24.240. Estos tres niveles conforman un núcleo duro de protección que ninguna ley especial puede reducir, garantizando así la coherencia y un diálogo entre las distintas fuentes del derecho. En cuanto a los contratos preliminares, son aquellos que la parte se obliga a celebrar en el futuro un contrato definitivo.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Mejía y el día de hoy les hablaré sobre el Código Civil y Comercial, sobre qué regula. Regula tanto lo que es la promesa de celebrar un contrato futuro como el contrato de opciones. En la promesa de un contrato futuro, ambas partes se obligan a celebrar posteriormente un contrato definitivo, ya que este acuerdo es válido siempre que el contrato futuro no requiere una forma especial de bajo sanción de nulidad. Esto es como ocurre con la donación de inmuebles, ya que se aplica el régimen de las obligaciones de hacer. Lo que esto significa que si una parte se niega a cumplir, puede ser cumplida judicialmente. Un ejemplo típico puede ser que es el boleto de compraventa de inmuebles, ya que la transferencia de dominio requiere una escritura pública conforme al artículo 1017. Por otro lado, el contrato de opción regulado en el Código Civil y Comercial, en el artículo 996, otorga a una de las partes un derecho irrevocable de aceptar el contrato definitivo. Puede ser gratuito u oneroso, ya que debe respetar la forma del contrato final y no es transmisible salvo pacto en contrario. Aquí solo si una parte decide si se ejerce o no el derecho y como sucede en una prórroga opcional en un contrato de locación. En resumen, la diferencia principal es que las promesas de ambas partes quedan obligadas a contratar, mientras que la opción el derecho, solo tiene el derecho de decidir si el contrato se perfecciona o no. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Murcia y en esta parte del video voy a hablar sobre el pacto de preferencia, que es el derecho que tiene una persona a ser preferida si la otra decide celebrar un contrato en el futuro. El Código Civil y Comercial lo regula en el artículo 997 y establece que genera una obligación de hacer. Esto significa que si el titular decide vender o contratar, debe ofrecer primero esa posibilidad al beneficiario del pacto. No es un derecho absoluto porque está sujeto a una condición. Entonces, solo puede ejercerse si el titular decide contratar. Si no existe esa decisión, no puede obligársele. Además, si hay un tercero interesado, el beneficiario debe igualar las condiciones ofrecidas. Si el pacto se incumple, no se establece expresamente la nulidad del contrato con el tercero, pero sí procede a reclamar daños y perjuicios. En conclusión, el pacto de preferencia protege el derecho de una persona a ser tomada en cuenta primero, siempre que se cumplan las condiciones pactadas y bajo el principio de buena fe.